RPP Noticias, nos ves también a través de la multiplataforma Canal 10 de Movistar, nos escuchas en todo el mundo a través de rpp.p y audioplayer.p. Estamos en todos lados. RPP es la multiplataforma y vamos a ponernos un poco serios, porque imagínate tú que nos estás escuchando, madre, padre, familia, ¿no? Mujer, que sufres de maltrato físico, psicológico, sexual, ¿no? Haces la denuncia, la mayor parte de veces llegas a la comisaría, te dicen, oh, de repente tú tienes la culpa, no lo digo yo, hemos reportado casos aquí en RPP Noticias, no te hacen caso. Bueno, finalmente llegas a poner la denuncia, digamos que tu proceso avanza, tu agresor es llevado a la cárcel, ¿no? Prisión preventiva, preliminar, lo que sea. Y de pronto pasa 1 año, 2 años, ese tipo apela y sale de la cárcel. ¿Quién te protege? ¿Quién protege a tu hija? ¿Quién protege a tu madre? ¿Quién protege a nuestras mujeres? Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el famoso cantante Jonathan Sarmiento Llanto, ¿no? Más conocido en el mundo artístico como John Kelvin, cuyo caso hace algunos años fue noticia por agredir de muchas maneras a su pareja, ¿no? Quien logró denunciar, logró que fuera a prisión preventiva y por segunda vez en 2 años ha logrado pues apelar y que se dicte su libertad. ¿Y qué pasa cuando un agresor, ¿no? ¿Qué nos dice la historia aquí en el Perú? ¿Qué pasa cuando un agresor sale de la cárcel? Muchas veces, ¿no? Lamentablemente, las mujeres agredidas vuelven a eso. O sea, vuelven a ser agredidas, vuelven a tener problemas. ¿Y quién las protege? ¿Dónde está ahí la policía, a quien respetamos mucho y pedimos siempre garantías, ¿no? Un documento de no acercarse, portar a tal cantidad de metros, ¿es suficiente? Nos preguntamos. Bien, para hablar de este tema, porque este es un primer paso a lo que no queremos que siga sucediendo, que son feminicidios, ¿no? Es un primer paso. Para hablar de eso tenemos una especialista, una abogada especialista en violencia familiar y sexual, Edith Arenas, abogada de Promsex. Abogada, bienvenida a Siempre en Casa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que suele pasar cuando un agresor que está comprobado, ha ido a la cárcel por haber maltratado psicológicamente, sexualmente, etcétera, a su pareja, de pronto sale de la cárcel? ¿Qué es lo más común que ha visto como abogada usted que sucede? Sí, efectivamente, la violencia se radicaliza cuando los operadores de justicia no han realizado el cumplimiento de la ley como corresponde. Y hemos visto como el caso de Dalia Durán, ¿no? En que la violencia contra ellas se incrementa. Es por eso importante que los operadores de justicia puedan realizar eficientemente su labor y dar todas las medidas de forma integral a fin de cautelar y garantizar el bienestar de las víctimas. En este caso de Dalia Durán vemos un claro ejemplo cómo el sistema de justicia no ha cumplido su rol fundamental, como es buscar una garantía y un bienestar a la víctima después de haber sido lastimada, violentada de diferentes maneras. En el caso específico de Dalia Durán podemos evidenciar que el sistema de justicia no ha cumplido su rol, ¿no? Por ello, se la ha revictimizado de muchas formas. Ahora, pero en el caso, ese es un caso específico, en el caso general de muchas mujeres que muy probablemente nos están escuchando en este momento en todo el Perú, ¿son efectivas las restricciones judiciales? Por ejemplo, que impiden que un sino alguien que te ha violentado no se acerque a ti, porque se dan restricciones judiciales para que no se acerquen. ¿Son efectivas en la práctica? Como hemos visto en el caso de Dalia Durán y en muchas otras mujeres, y a partir de la experiencia es que vemos que no son efectivas por sí solo un papel que indique al agresor que no se acerca a una distancia, ¿no? Por ello es que los operadores de justicia, los magistrados, jueces, tienen que dictar medidas teniendo en cuenta la situación particular de las víctimas.
adoptando medidas integrales, por ejemplo, como el patrullaje, ¿no?, al domicilio de la víctima, ¿no?, un monitoreo constante de cómo está, promover las trabajadoras sociales, las psicólogas. Eso es lo que debería pasar. ¿Pero sucede? Muchas veces no pasa. ¿Y a cargo de quién está eso? El Centro de Emergencia Mujer tiene la función de brindar justamente el acompañamiento psicológico, social a las víctimas que han denunciado, ¿no?, y que acuden a buscar su servicio. ¿Y la seguridad? La seguridad por parte de los policías, ¿no? Entonces, también eso mucho depende que los jueces incluyan dentro de las medidas que van a ordenar en el ámbito penal, pero también en el lado civil, en el lado también para cautelar a la víctima. Claro. En ese sentido, como por ejemplo el monitoreo de la policía, ¿no? También teniendo la situación particular de la víctima, por ejemplo, si tiene un tema de alimentos, también dar medidas cautelares a fin que el agresor pueda depositar esta pensión en cuentas, a fin también como el impedimento de comunicaciones, entre otras medidas, teniendo en cuenta la situación particular de las víctimas. Claro, entiendo que la cadena entonces es Ministerio de la Mujer, ¿no?, Centro de Emergencia Mujer, en coordinación con la Policía Nacional, y ese es el sistema que está fallando entonces. Porque tenemos una data, discúlpeme abogada, muy preocupante, un informe de la página Salud con Lupa, que nos dice que en los últimos 4 años, más de 890.000 mujeres víctimas de violencia de género solicitaron medidas de protección en el Poder Judicial. Y ojo, las obtuvieron. Las obtuvieron, pero muchas constataron que estas medidas suelen ser más declarativas que efectivas. ¿Qué está fallando aquí, abogada? Sí, totalmente. El sistema de justicia lo conforma la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Y como grupo de apoyo que brinda un servicio también a las víctimas se encuentra el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer, así también como la propia defensa del Ministerio Público a las víctimas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a nivel del sistema en general del Estado existe una violencia estructural y sistemática contra las mujeres que está inmersa en todos los ámbitos del Estado, ¿no? Y por ello es que justamente la ineficiencia de los operadores y todas las instituciones que tienen que ver en esta problemática no cumplen su labor como corresponde, porque han naturalizado la violencia contra la mujer y por ello no actúan cumpliendo la ley. Hace poco tuvimos un caso en el que por demorarse, ¿no?, en recibir una denuncia, sufrimos un feminicidio muy sonado, muy conocido, ¿no? Porque la policía no actuó y apresó, creo que incluso estuvo fugado, ¿no?, un tiempo el feminicida, luego ya lo han traído. En fin, hay demoras antes y hay ineficiencia después. Estamos conversando con la abogada Edith Arenaza de PromSex, especialista en violencia familiar y sexual. La invito, abogada, a quedarse todavía. Vamos a ir a una pausa, pero atención, vamos a recibir sus llamadas, tus llamadas. Queremos escucharte. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Hay algún problema? ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Un agresor debería continuar? ¿Debería salir? ¿Bajo qué medidas? ¿Funciona el sistema o no? Queremos escucharte. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde provincias en todo el Perú, 0813-1400. Queremos escucharte. Ya regresamos con más. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando Siempre en Casa por RPP Noticias. Ya regresamos en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos conversando acerca de cómo proteger a una víctima de violencia cuando su agresor ha salido de prisión. Estamos en cabina con Edith Arenaza, abogada de PromSex, especialista en violencia familiar y sexual. Estamos recibiendo tus llamadas. Vamos a recordar rapidísimo los números: 212-4100, 212-7165, 0813-1400, gratis desde todo el Perú. Ya tenemos una primera llamada. Luis Ángel, desde Independencia. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Hola, estimado señor Pajares. Buen día. Mire, más que todo es un comentario. Yo creo que el problema acá son los operadores de justicia, tanto las fiscales como los jueces. Yo pasé por un proceso, para mí, que es condenable que un hombre maltrate a una mujer. Sin embargo, yo tengo 3 hijas, y cuando mi hija mayor tenía 12, después de 15 años de matrimonio, y voy al tema de los fiscales, y mi esposa me engañó, me fue infiel, y yo le reclamé airadamente, nunca la insulté, nunca la toqué, y ella inducida fue a hacer una denuncia,
y lamentablemente tuve que ver, me dieron, la fiscal abrió un expediente, todo, y 6 meses no pude ver a mi hija. Y mire, la calentura a mi esposa le duró 3 meses. Yo pude ver a mis hijas a escondidas, ella aceptó. Finalmente ella quiso volver conmigo, yo no le dije nada, mi hija me tuvo resentimiento, todo, pero ya ellas están en la casa que yo he pagado, a mí eso no me importa, pero ahora mis hijas, mi hija mayor sobre todo, que es la mayor, la más consciente, está resentida con ella, que no se resiente, le ha llevado al psicólogo. Pero yo veo el tema de la operador de justicia, ¿no? O sea, cómo para los casos, digamos, que no son graves o que no son reales, ahí sí, le ponen mucho énfasis. Pero para los casos condenables, como decía Don Kelly, condenables, donde hay evidencia que un hombre maltrata a una mujer, los fiscales no mueven ni un dedo. Eso realmente es condenable. Y yo realmente he pasado al otro lado, pero bueno, ya pasó, mire, ella vive en mi casa, yo no me importa eso, y finalmente yo estoy feliz con mis hijas, pero mire, o sea, y ella misma se dio cuenta, ¿no? Pero, o sea, es condenable que ante un caso así, pues, y un caso verdadero, que realmente una mujer debe ser protegida, está en peligro de muerte, y un dedo mueve, señor. Eso es algo que creo que solo en nuestro país pasa. Bien, muchísimas gracias, Luis Ángel, por tu comentario. Vamos a recibir una llamada más, un comentario más de Walter desde Breña. Walter, buenos días, cuéntanos, por favor. Buenos días, ¿cómo tal? Mucho gusto. Mire, yo creo que el sistema se ha visto perjudicado, el sistema de operadores de justicia y de policía se ha visto perjudicado primero, que el señor Alan García fusionó las 3 fuerzas policiales en una y desapareció a la Policía de Investigaciones del Perú, perjudicó la acumulación de indicios, evidencias y elementos probatorios de un delito. Número 2, desde que el sistema le cedió al Ministerio Público la facultad de investigar, la Fiscalía no sabe investigar. La Fiscalía es un ente defensor del delincuente más que acusatorio, cuando en todos los países del mundo se puede ver que el fiscal es un elemento acusatorio, un elemento que lucha contra el delito. Pero aquí, en el Perú, el fiscal se convierte en un elemento preocupado de los derechos del delincuente más que de la víctima. Entonces estamos en un país donde el Perú, inclusive en la Corte Internacional de Derechos Humanos, viene perdiendo varios casos. Bien, muchísimas gracias, Walter, por tu comentario. Recibimos uno más, que ya vamos viendo que la Fiscalía está muy mencionada, ¿no? La Fiscalía está muy mencionada. Vamos a recibir esta llamada desde Loreto. Atención, Loreto. Jaime, muy buenos días, gracias por llamarnos. Cuéntanos haznos tu comentario, por favor. Muy buenos días, señor Pajares. Buenos días también a la señora abogada que está a su costado. Buen día. Bueno, la verdad las cosas también, yo pienso que los operadores de justicia también tardan mucho en deliberar. Normalmente un caso de estos no lo resuelve la policía, no lo investiga la policía, no hace nada la policía, solamente sirve de una gran mesa de partes y lo pasa a toda la fiscalía. La fiscalía toma medidas de protección sobre un caso o sobre un hecho que todavía no se ha podido investigar. Yo tengo un caso en que a mí me involucran de agresión y nunca hubo agresión, pero le creyeron más a la señora y prácticamente dictaron medidas de protección. Después de 6 meses citan a uno para poder tomar la manifestación y yo he querido arreglar, conversar con la persona y la persona aprovechó esa circunstancia para decir de que yo estoy haciendo resistencia y desobediencia a la autoridad porque me acerqué, ¿no? Y otra vez me citaron, otra vez me pusieron más evidencia, pero no se investigó. Y eso yo pienso que está fallando bastante. Se le está dando una credibilidad a un solo lado, diciendo de que son personas vulnerables, que en algunos casos debe ser, pero no todos los casos son así. Hay casos que yo pienso que hay una parte que se aprovecha del derecho y prácticamente pues utiliza los medios de justicia para un fin personal.
Muchísimas gracias, señor Pajares. Bien, muchísimo. A ti, Jaime, por llamarnos desde Loreto. Un saludo para para la región, realmente. Abogada Edith Arenaza, especialista en violencia familiar y sexual. Creo que el hilo conductor de esta primera ronda de llamadas, porque vamos a continuar escuchándolos a nuestros oyentes, ha sido el tema de la Fiscalía, ¿no? Por ahí he mencionado a la Policía Nacional del Perú, ok, pero cuando llegan a la Fiscalía se han mencionado cosas como que no saben investigar, o los casos más tranquilos son los que, ¿no? A los que más prestan atención. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasa con la Fiscalía, abogada? Sí, como mencionábamos al inicio, el sistema en general de justicia está fallando. Uno de ellos quien lo integra es la propia Fiscalía, ¿no? Como en el caso de Dania Durán, donde vemos que la persona, su agresor, va a salir libre por el cumplimiento de una prisión preventiva, que en este caso lo que debió hacer la Fiscalía a fin de buscar una justicia efectiva para la víctima y también evitar situaciones, nuevos hechos de violencia, es también tener una acusación y lograr, ¿no?, justamente que el Poder Judicial emita una sentencia en el breve plazo. En este caso vemos que todavía no hay ninguna acusación, ¿no? Y por tanto debería haber justamente realizado una investigación más rápida y célere para garantizar los derechos de la víctima. Es decir, los agresores salen porque no reciben una acusación de parte de Fiscalía. Por eso es que una de nuestras llamadas decía, pues, no investigan bien o no acusan, o más parecen estar del lado del agresor que de la víctima, ¿no? Porque no hay una acusación que permita que se mantenga, cuando está comprobada la agresión, que se permita que estos agresores permanezcan en la cárcel. Así es. Y también tenemos por el otro lado muchas veces también que cuando hay casos que llegan con una acusación y que son conocidos ya por el Poder Judicial, ¿no? También hemos visto casos como el del calzón rojo, ¿no? En el que los magistrados, las magistradas que emiten sentencia lo hacen bajo temas de prejuicios y culpabilizan a las víctimas por los hechos de violencia. Por ejemplo, como el lugar donde estuvieron al momento del hecho delictivo, por el tipo de vestimenta que llevaban, por haber ingerido licor con su agresor, entre otras circunstancias que lo que hacen más bien es responsabilizar a la víctima por la violencia y no al agresor por el delito cometido. Nada justifica, nada que estuviste en tal circunstancia, que te vistes así, que te vistes así. Nada justifica la violencia contra la mujer, abogada. Yo le pido que nos quedemos un bloque más, ¿le parece? Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. 212-4100, 212-7165. Vamos a escuchar los titulares y seguiremos recibiendo tus comentarios o consultas aquí en Siempre en Casa a través de RPP Noticias. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando y viendo también, por supuesto, RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos conversando sobre cómo proteger a una víctima de violencia cuando su agresor ha salido de la cárcel. Estas víctimas están realmente indefensas, por lo que hemos estado conversando en los últimos minutos, y estamos recibiendo tus llamadas. Ya tenemos estamos en cabina con Edith Arenaza, abogada especialista en violencia familiar y sexual. Elizabeth nos llama desde Vitarte. Elizabeth, muy buenos días. Cuéntanos tu caso, por favor. Buenos días. Yo tuve un caso de mi niña de 5 años que ha sido ultrajada por un familiar. Y ellos tenían dinero de parte de paterno, tenían bastante dinero en provincia, y esto pero sucedió acá en Lima. Yo tenía un hijo que acaba de fallecer hace 5 años también, era mal del corazón. ¿Y qué pasa? Aprovechando que yo estaba siempre en el hospital, ellos no se llevó a cabo, el juicio se trancó, los 9 meses que le dieron nada más cumplió él en Huaraz y luego salió libre. Yo no pude porque estaba más ocupado con mi chico que paraba en el hospital internado por caso de corazón. Y mi hija ahora es una adulta. En el 2009 sucedió eso. Mi hija ya es una adulta, tiene 30 años y ella quiere seguir. Yo no sé si prescribe o ya lo dejo ahí. Ella tiene ahorita desmayos, consecuencias de lo que ha sido ultrajada desde 5 años hasta los 12 años. Porque yo paraba siempre en el hospital. Aprovecharon un familiar de mi esposo, familia. Elizabeth, de verdad lamentamos mucho. ¿Puede mi hija sí. seguir al caso o ya no prescribe? Bien. Solamente eso, por favor. Muchísimas gracias. No, a ti,
A ti, Elizabeth, gracias por confiar en RPP Noticias. Lamentamos mucho lo que nos cuentas realmente, y la abogada Edith Arenaza seguramente va a contestar tu pregunta, ¿no? ¿Prescribe este caso? ¿Aún puede la afectada, la víctima en este caso, después de tantos años, denunciar al agresor? Efectivamente, hay un plazo en esa época, ¿no? Había un plazo de prescripción, pero podemos averiguar de repente en cómo es que, hasta dónde se llevó el caso, hasta dónde fue, si hubo una denuncia de formalización por parte de la Fiscalía o no, que detiene en cierta medida el plazo de prescriptorio. Entonces, se tendría que averiguar cuál es la situación con que se archivó, ¿no? La denuncia, y poder ver si es que se puede reabrir, porque si no ha sido una debida investigación como amerita para un caso concreto y se ha basado en prejuicios o irregularidades para su archivo, la investigación puede seguir. Además, algo importante hay que recordar, que en los casos de violencia sexual contra menores de edad, la pena es muy grande. Entonces podría, ¿no?, de repente estar dentro del plazo aún para poder sancionar este delito penalmente. A pesar de que haya pasado tanto tiempo, entonces. Sí, porque la pena por delitos de violencia sexual contra menores de edad es bien grande, hasta puede ser cadena perpetua, dependiendo de la edad en que ocurrieron los hechos de violencia. ¿Y cuál es la forma en la que, en este caso, Elizabeth podría proceder, digamos? Fue a los 5 años la agresión, hoy su hija ya es mayor, pero quiere hacer algo. Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir? Sí, lo primero que podría hacer es acudir a un centro de emergencia mujer. De parte del Estado brindan asesoría, acompañamiento, defensa jurídica gratuita para las víctimas de violencia. Entonces, ellos podrían averiguar en qué estado está ese proceso en el cual ella denunció y que lo puedan reabrir, porque si es que ha sido archivado de forma irregular, lo que corresponde es abrir una nueva investigación. Entonces, y en todo caso, para redondear el caso también, y agradeciendo a Elizabeth y a poder darle herramientas a raíz también de esa consulta a todos nuestros oyentes, el tema de la violencia sexual, cualquier tipo de violencia se denuncia de inmediato. Es decir, no hay que esperar, ¿no? El tiempo ahí es crucial porque luego pueden haber menos posibilidades tal vez de poder tener al agresor donde debe estar, que es tras las rejas. Sí, así es. Lamentablemente también a veces no se pone la denuncia de forma inmediata, pero también entendemos muchas veces por qué ocurre ello. Porque justamente sí, las mujeres en los casos, sobre todo de violencia sexual, es muy es cierto. fuerte el daño, y que a las víctimas le cuesta recuperarse por los graves hechos sufridos y incluso el temor de denunciar por a no ser revictimizada. Sabemos que la justicia en nuestro país, hemos visto casos públicos en los cuales de violencia sexual se culpabiliza desde la policía, fiscalía, el Poder Judicial, que es comprensible que muchas veces las mujeres no quieran denunciar o les cueste un tiempo para poner esta denuncia a fin de recuperarse. La pregunta es, ¿el sistema de justicia peruano comprende eso? No lo comprende. No lo comprende porque está lleno de estereotipos y prejuicios por parte de todos los operadores de justicia, policía, fiscalía, Poder Judicial, y lo hemos visto, ¿no?, en las noticias, como el caso del calzón rojo. Tenemos mucho realmente, abogada, que cambiar desde la policía, desde la fiscalía, desde el Poder Judicial, desde quienes dictan la justicia, ¿no?, en estos casos, o no la dictan muchas veces, ¿no? Le agradecemos a Edith Arenaza, abogada especialista en violencia familiar y sexual, por haber estado siempre en casa, por haber guiado, ayudado, apoyado, aconsejado a nuestros oyentes de RPP. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti por la invitación. Gracias. 11:45, seguimos en Siempre en Casa. Vamos a escuchar a los anunciantes, pero no te muevas, ¿eh? Quédate en sintonía de RPP Noticias porque volvemos con más. Ya se viene un poquito ¿no? Vamos a entrar un poquito, ya son casi las 12, ¿eh? Ya tú sabes lo que pasa cuando son casi las 12, ya empieza a hacer hambre. Y cuando empieza a hacer hambre, aparece el gran Cucho La Rosa. Ya volvemos con él después de la pausa. Regresamos.